¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137:4. Bienvenidos al estudio de la Biblia, el libro de Salmos. Lección de Escuela Sabática 2024. Primer trimestre. Lección 5. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete y comparte la lección. La presencia del sufrimiento y el mal entre nosotros suscita preguntas desconcertantes en la mente de muchos, relacionadas con el carácter de Dios. ¿Por qué permitió Dios que existiera el pecado? ¿Por qué permite que sufran los inocentes? ¿Por qué permite que el pecado y el sufrimiento continúen? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Han fallado las promesas de Dios en la Biblia? Las Escrituras son simplemente una bella obra maestra de la literatura, inspiradora, pero no divinamente inspirada, para gente con una inclinación espiritual. O peor aún, la Biblia y sus promesas son delirios de mentes piadosas, pero sin ninguna base en la realidad, porque en última instancia Dios, como alegan las mentes seculares, ¿no existe? Lamentablemente, esta serie de preguntas es demasiado común entre muchas mentes en la actualidad. El cuestionamiento de las acciones de Dios siembra las semillas de la incredulidad y el escepticismo en el corazón de los demás, especialmente entre los jóvenes. Con demasiada frecuencia, cuando estas preguntas de incredulidad surgen en la mente de los creyentes, el resultado es que el amor de la mayoría se enfriará. Mateo 24:12. Cuando analizamos el Salterio a la luz de este desafiante tema, volvemos a maravillarnos ante la cruda honestidad de los salmistas en sus oraciones. Su franqueza nos recuerda que también nosotros podemos hacer preguntas al Señor, también podemos expresarle nuestras dudas. Dios escuchará felizmente nuestras preocupaciones si le preguntamos con fe y humildad. Él responderá nuestras humildes preguntas y preocupaciones, dándonos luz en medio de nuestra lucha con la duda y el miedo. ¿Por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Salmos 74 y 79. Lee Salmos 74, 18 al 22 y 79, 5 al 13. ¿Qué está en juego aquí? El salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal, y señala la insondable paciencia de Dios, así como sus infinitas sabiduría y poder. El problema del mal en Salmos es principalmente teológico, inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino, porque les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo y arrasó Jerusalén, el pueblo de Dios quedó totalmente confundido. Salmos 79, 1 al 4 y 74, 3 al 11. ¿Hasta cuándo permitiría Dios el sufrimiento? ¿Hasta cuándo la victoria de los impíos? ¿Hasta cuándo el nombre de Dios blasfemado? ¿Hasta cuándo no perdonará el pecado? ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio? Si el pueblo de Dios era destruido, ¿dónde quedaba la honra del nombre de Dios? Salmos 79, 6 al 7, 12, y 74, 13 al 19. Consciente de que el pecado los había llevado a esta situación, el salmista pide a Dios que escuche, recuerde su pacto, perdone el pecado, quite el sufrimiento, y actúe en favor de su pueblo. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios, y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios hubiera perdido su poder. Salmos 74, 18 al 23, 83, 16 al 18, y 106, 47. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades, pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 625. ¿Cómo entiendes esta importante verdad, y qué debería significar para tu vida cristiana? ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? Salmo 88. Lee Salmos 41, 1 al 4, 88, 3 al 12, y 102, 3 al 5, 11, 23 y 24. ¿Qué experiencias describen estos pasajes? ¿Cómo te identificas con lo que aquí se dice? Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo. Los salmos revelan las terribles aflicciones del salmista.
Está sin fuerzas, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba, es repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado. Sus huesos se le pegan a la piel. Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. El salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad, por eso, se refiere al perdón, que precede a la curación, Salmo 41, 3 y 4. Sin embargo, algunos salmos, como Salmo 88 y 102, reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. El salmista, enfermo, espera la muerte, y no comprende por qué Dios no responde. Incluso acusa a Dios de ser el causante de su enfermedad y dolor, Salmo 88, 6 al 8, y 16 al 18. No hay en el Salmo 88 mención alguna de los pecados que podrían haber causado su enfermedad. En realidad, su sufrimiento, como en muchas ocasiones ocurre con nuestro sufrimiento, no derivaba de ningún pecado propio. Esta realidad hace del sufrimiento algo difícil de entender, e inexplicable. Solo hay una solución: clamar a aquel que controla todo y esperar a que, en su momento, actúe. Salmo 88, 1 al 2. En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. Salmo 88, 10 al 12. A pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a Él. Aunque sufre, no niega el amor de Dios, y sabe que Dios es su única salvación. Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios, y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. En primer lugar, observamos que hay cantos que describen el sufrimiento que experimentan los salmistas a causa de la enfermedad. En segundo lugar, los salmistas suplican al Señor que los sane. Consideran que su sanación es una vindicación de Dios en presencia de sus enemigos. Por último, argumentan persuasivamente que, de haber muerto, se habrían visto privados de la oportunidad de alabar el nombre de Dios, Salmo 6:5, y 88, 10 al 12. Debemos señalar que la mente hebrea no estaba interesada en plantearse cuestiones filosóficas acerca del dolor y el sufrimiento humanos. Más bien, su centro de atención era Dios y su gloria. Piensa en Jesús en la cruz, y en lo que sufrió a causa del pecado. ¿En qué medida esa realidad debería ayudarnos a mantener la fe aún en tiempos de sufrimiento y prueba? ¿Por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Salmos 69. Lee Salmos 42, 1 al 3, 63, 1, 69, 1 al 3, y 102, 1 al 7. ¿Qué le causa tanto dolor al salmista? No solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista, sino también, e incluso más, la aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa en tierra seca y una angustia mortal. El salmista se siente alejado de Dios y se compara con aves solitarias. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Salmo 102, 6 y 7. ¿Hasta qué punto siente el salmista la lejanía de Dios? Es como un ciervo que no encuentra aguas para beber. Salmo 42, 1 al 3. Está angustiado, herido, sin ganas de vivir. Salmo 102, 2 al 4. ¿Le parece vivir en un desierto, como el pelícano, el búho o el pájaro solitario? Salmo 10, 6 al 7. Se siente hundido en el cieno, sin poder hacer pie, sin socorro de parte de Dios. Salmo 69, 1 al 3. No se calla, persiste en la oración. Salmo 69, 13. Se autoexamina. Salmo 69, 5 al 6. Declara su amor hacia Dios. Salmo 69, 7 y 9. Está seguro de que Dios no callará para siempre. Salmo 69, 33 al 36. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración. Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente. Continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado, y por eso confían en que los escucha ahora. Las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, independientemente de las circunstancias de la vida. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? ¿Han fallado sus promesas en las Escrituras? Salmo 77 expresa bien los sentimientos de duda y desánimo que a menudo nos oprimen en tiempos de angustia. ¿Desecha el Señor para siempre? ¿No volverá a sernos propicio? ¿Cesó para siempre su invariable amor? ¿Se acabó su promesa hecha para todas las generaciones? ¿Se olvidó Dios de su bondad?
¿Ha retenido con ira sus piedades? La respuesta que da el propio autor es sencilla, pero crucial. Recuerda en el presente los milagros que Dios ha hecho por ti en el pasado, Salmo 77, 11 al 20. Recordaré las obras del Señor, Salmo 77, 11. A continuación, el salmista describe el momento más paradigmático de la intervención de Dios en la historia de Israel, el éxodo de Egipto. El salmista recuerda las maravillas que Jehová realizó cuando liberó a su pueblo de la esclavitud en ese país, Salmo 77, 14 y 15. Presta especial atención a la milagrosa separación del Mar Rojo, Salmo 77, 16 al 19, a través del mar fue tu camino, Salmo 77, 19. El salmista también recuerda la manera en que Dios guió el ministerio de Moisés y de Aarón, Salmo 77, 20. Como advierte tan acertadamente el espíritu de profecía, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena de White, Notas biográficas, página 193. Cuando estemos enfermos o acosados por la tribulación, haríamos bien en realizar el siguiente ejercicio de fortalecimiento de la fe: destacar en un diario las bendiciones más preciosas que el Señor nos ha concedido en nuestra vida, desde las más sencillas hasta las más impactantes. Al fin y al cabo, ¿no fue este ejercicio de recordar lo que hizo el salmista? Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía. La palabra hebrea gemir, a menudo representa el rugido de las aguas embravecidas, Salmo 46:3. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. ¿Cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas inquietantes delatan la causa de su angustia. Salmo 77, 7 al 9, ¿ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza, una conclusión que se esfuerza por rechazar. ¿Te has sentido alguna vez como el salmista? Clama a Dios esperando respuesta, pero no la encuentra. En su desesperación rehúsa el consuelo. Recuerda los momentos en los que cantaba a Dios y meditaba en él. El salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir, Salmo 77, 4. Esto nos recuerda a otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue utilizado providencialmente por Dios para prosperar sus propósitos. Génesis 41, 1 al 8, Esther 6, 1, Daniel 2, 1 al 3. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación, Salmo 77, 5 y 10. Piensa en momentos pasados en los que el Señor actuó en tu vida. ¿Cómo puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? Lee Salmos 37, 1 y 8, 49, 5 al 7, 94, 3 al 7, y 125, 3. ¿A qué lucha se enfrenta el salmista? Estos salmos lamentan la prosperidad actual de los impíos, y el desafío que este hecho plantea a los justos. Los impíos no solo prosperan, sino a veces además desprecian abiertamente a Dios y oprimen a otros. Lo desconcertante es que, mientras que la vara de la impiedad, Salmo 125:3, domina al mundo, el cetro de justicia, Salmo 45:6, parece fracasar. Entonces, ¿por qué no rendirse y aceptar el mal, como hacen otros? Lee Salmo 73:1 al 20 y 27. ¿Qué ayuda al salmista a superar la crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? Primera de Pedro 1:17. Cuando el salmista de Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema que la prosperidad del mal planteaba a su fe era abrumador. Además, creía que su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad. Sin embargo, Salmo 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran el primer versículo de este salmo, que es el resumen de todo el salmo. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. El salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios, y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico, y que debe considerar el fin, cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario, y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual, y no mediante la lógica humana. ¿Te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre la maldad, cuando hoy tanta maldad queda impune? Cuando los impíos enfrenten el juicio divino dejarán de existir, perderán la feliz eternidad reservada al justo,
Y entonces todas las preguntas quedarán respondidas por la gracia de Dios. Entre tanto llega ese día, por favor pide al Espíritu Santo que te abrace y te dé fortaleza para esperar y llegar a ese gran día. No olvides que la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. Dios te bendiga.